Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias. Esta vez tenemos una historia de brujería, otra del tema del vudú y una historia relacionada con la Llorona. Antes de empezar, díganme en los comentarios cuáles son las historias que más se cuentan en sus lugares de origen. Seguro hay miles de ellas. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. No olviden seguirme en Instagram, me ayudan mucho con eso. Y bueno, después de todo esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, amigos de Culto a la Noche. Quiero contar esta historia porque es algo que quisiera sacarme del pecho y la verdad, la poca gente que la ha escuchado no me la creen o prefieren no creerla. Soy un hombre de 46 años y vivo en la ciudad de New York. Desde niño siempre me interesaron los temas espirituales y ocultos. Hace algunos años conocí a un muchacho un poco más joven que yo, de origen haitiano. Nos hicimos muy buenos amigos, y él estaba muy metido en la religión del vudú. Yo mostré interés y él me dejó ver muchas cosas de esa religión, rituales y ceremonias que me parecían muy interesantes. Una vez él me dijo que iba a hacer un ritual en su casa y me preguntó que si yo quería ayudarle. Yo de una le dije que sí, y entonces él me dio una lista de cosas que debía llevar a su casa esa noche. Velas blancas, rojas y negras, una botella grande de ron, una caja de tabacos y un gallo rojo. Esa noche llegué allá con todas esas cosas y esperamos a que cayera bien la noche para empezar. Él tenía muchas estatuas de santos de esa religión y muchas cosas raras. Tenía un barril lleno de tierra con un esqueleto enterrado y una espada. A pesar de que habían muchas velas prendidas, el ambiente era muy oscuro. Él empezó a rezar en el idioma de los haitianos y yo pues no entendía nada. Después de un rato de rezar, él fue poseído por un espíritu de esos de esa religión. Su cara cambió totalmente y su voz también. Sus ojos se veían muy extraños, su mirada daba miedo. Empezó a hablarme, pero yo no entendía nada ese idioma. Era difícil para mí y yo no sabía qué hacer. De repente yo prendí uno de los tabacos y se lo entregué y él, con una sonrisa, lo agarró y se lo fumó completo en solo unos segundos. Yo seguí dándole cigarros y él los fumaba inmediatamente. Le entregué la botella de ron y se la bebió de un solo tiro sin parar. Ahí me di cuenta que esto ya no era nada normal, porque ningún ser humano puede hacer eso sin hacerse un daño grave y terminar en un hospital o muerto. Repito, era una de las botellas de licor de las más grandes. Luego me hizo señas de que le entregara el gallo rojo. Se lo entregué y él, con una mano, le arrancó la cabeza. Empezó a beberse toda la sangre que salía del cuerpo del animal. Quedamos él y yo cubiertos de sangre. De repente él se puso bien loco y empezó a moverse de una manera no natural. Se empezó a elevar en el aire y a volar de un lado del cuarto al otro, azotándose contra las paredes. Cuando regresó al suelo, empezó a romper todas las botellas vacías que habían por todos lados y luego caminaba y brincaba sobre los vidrios rotos. Luego de un rato, mi amigo despertó y no tenía memoria alguna de lo que había pasado. Yo, desesperado, me fui a mi casa cubierto de sangre. Mi ropa tenía olor a sangre y humo de tabaco. Al otro día mi amigo me llamó a preguntarme qué había pasado. Me pidió ayuda y yo fui y mi esposa le limpió los pies y se los curó un poco. Yo le conté todo lo que había pasado y él solo se burlaba al ver mi cara de miedo. En esa época yo vi muchas cosas extrañas con esa gente que practican el vudú, pero esta fue una de las que más me quedó en mi mente. Solo puedo asegurar que, aunque mucha gente no cree en esas cosas, sí son reales. El vudú es real y la brujería es algo muy real que de cierta forma nos afecta a todos. Les aconsejo a todos que nunca se acerquen a esas cosas como lo hice yo. Y mientras anden con Dios en su corazón, siempre estarán bien. Gracias amigos por escuchar mi historia y su canal es mi favorito. Espero y siga creciendo. Hola, Culto a la Noche. Soy Yumi y te cuento la historia que le pasó a mi amiga. Ella pide anonimato ya que fue algo fuerte,
Con solo que la leas somos felices, te cuenta ella. Hace algunos años trabajando en mi negocio, un salón de belleza, llegó una mujer muy extraña. Pero lo más raro es que ella estaba desde afuera vigilando el local, y cuando se acerca a preguntar por mí y me dijo que necesitaba un corte de cabello, le dije que adelante, que entrara. Ella se quedó parada en la puerta. No sé si no podía o no quería pasar. Cuando por fin entró, ya le dije que se sentara para empezar a trabajar. Ella no me quitaba la mirada de encima. Te describo la chica. Estatura mediana, cabello largo y muy chino. De verdad que jamás olvidaré su cabello y sus ojos grandes y negros. Cuando le pregunté cómo quería el corte de cabello, respondió que como yo quisiera, que solo quería que yo se lo cortara y así lo hice. Lo feo empieza cuando la mujer comenzó a hacerme muecas. Me volteaba y por los espejos le veía hacerme unas caras horribles. Cuando la volteaba a ver ponía cara normal y me volteaba y seguía. Al momento de cobrarle el servicio, le iba a devolver su cambio, pero no lo quiso aceptar y me dijo que me lo quedara. Entonces ella se fue diciéndome que pronto iba a saber de ella. Se fue y todo comenzó. Estando yo con familiares, se nos hizo fácil comprar con ese dinero y entre eso unas cervezas. Estuvo la convivencia normal hasta que por alguna extraña razón dirán, se me cruzaron los cables y comencé a hacer cosas extrañas al punto de casi destruir mi negocio. Obviamente mis familiares trataron de calmarme y no entendía razones. De repente comencé a lastimarme. Me corté las piernas y la cara. Mi familia tuvo que encerrarme porque de verdad me transformé, y cuando pasé la medianoche me quedé dormida. Al otro día desperté como si nada hubiera pasado. Obviamente no era la primera vez que consumía alcohol y todo lo que te digo mi familia me lo contó llorando. Ya no tenía heridas ni nada. Lo último que recordaba es que había atendido a esa mujer. Pues resulta que mi esposo conoció a una mujer en la calle y que le ofrecía todo. Dinero, lujos, todo, pero que me dejara. El punto es que el día que pasó todo eso fue el día que él se metió con ella. La mujer estaba obsesionado con mi esposo, al punto de que fue al estado en donde él estaba trabajando. Mi esposo era militar. Cuando me decido a acabar con todo y voy a buscarlo, una vecina me dijo que la mujer iba cuando mi esposo no estaba, y que pensaba que ella hacía cosas malas porque había olores feos. Cuando entro a su cuarto, entre mi coraje, comencé a romper todo el colchón. Había cosas de brujería, fotos y bueno, no quiero ser tan gráfica, pero fue horrible. Mi esposo terminó con ella, pero me decía que cada vez que pensaba en ella se volvía loco, pero que no sentía nada por la mujer. Accedí a no terminar nuestro matrimonio por todo lo que vi y porque quedamos que lo llevaría a curar. Hasta ese punto todo bien, hasta que nació mi hijo. La mujer es enfermera y la vi cargando a mi hijo cuando nací, y la muy lastimó a mi hijo y tiene una marca en su mano por la tipa. Obviamente la enfrenté en el hospital y la despidieron. Le dije que se alejara de mi familia y que mi esposo no la quería y que sus cochinadas no sirvieron para retenerlo. Ella burlona contestó, sí funcionaron porque sabes bien que hiciste en tu negocio. Hasta el día de hoy ya no sabemos nada de ella, y espero así siga. La maldad existe. Te mandamos muchos saludos y bendiciones. Hola, culto a la noche. Me gusta mucho tu contenido y por eso me gustaría que publicaras mi historia. Bueno, me gustaría que mantengas anónimo mi nombre, y de esta historia salen muchas más, ya que si quieres te las puedo mandar por partes. Bueno, esta es la historia de Chelino, así le llamaremos. Yo soy de Michoacán, de la sierra de un pueblo llamado Mata de Pinos. Muy lindo, ya que para llegar allá tienes que pasar por dos lagunas, y la nuestra es la tercera. Ahí en Mata de Pinos es de donde es Chelino, de una familia un poco descuidada y con una madre siempre al pendiente de todo menos de sus hijos. Un padre alcohólico y bueno. Entonces Chelino se dedicaba a andar en la calle siempre pidiendo taco o películas conseguidas
ya que en ese entonces aún se usaban los cassettes para ver películas. También muchas veces andaba con los camioneros, ayudándoles a cualquier cosa. Era un niño que todos conocían en el pueblo y pues querido y no tanto por otros, ya que pues por muchos era un poco fastidioso porque no tenía modales por obvios motivos. Bueno, viene el día de la desgracia. El padre de Chelino compró una camioneta en la cual solo iban él y la madre de Chelino, pero en algún lugar se encontraron a Chelino y lo pusieron en la parte de atrás de la camioneta. Era de esas de caja. Se fueron rumbo a la salida de Ciudad Hidalgo y ahí pasó la desgracia. El padre, al no saber manejar bien, fueron embestidos por un tráiler, y Chelino quedó muerto al instante y aplastado por el tráiler. A los padres los llevaron al hospital, pero por Chelino no hubo nada más que hacer. Todo el pueblo, a sabiendas de esto, ayudaron a los abuelos y hermanos que serían quienes se encargarían de esto. El terror empezó llegando la noche. Te contaré lo más cercano a mi familia, y después lo que pasó con los demás. Mi madre decidió que fuéramos ya un poco tarde, ya que su hermana mayor era mi amiga y no la podía dejar sola. En eso íbamos caminando y a lo lejos vimos a un viejito con un gabán, lo cual mi madre dijo que sería el abuelo de ella, y entonces entre más nos acercábamos vimos movimientos raros. En eso llegó mi primo y su amigo a donde nosotras, muy asustados. Le dijeron a mi mamá: «Tía, nos viene siguiendo una mujer de blanco. No nos dejaba pasar y cuando logramos pasar, esa mujer pegó un grito y nos siguió». Mi mamá trató de tranquilizarlos y seguimos viendo que el viejito estaba ahí. Lo empezamos a ver y volteaba la cabeza, tipo el exorcista. De verdad, tal vez no lo crean, pero sí pasó. Todos nos quedamos helados y en eso vimos cómo paró y se nos quedó viendo mientras reía muy fuerte. Mi mamá dijo que mejor fuéramos mañana y nos fuimos corriendo. Así llegamos a la casa de mi abuela, mientras preguntaba qué había pasado y le contamos. En eso llegó mi hermana mayor y le dijo a mi mamá que la habían asustado. Dijo que puso música para estudiar un rato y le bajaban y subían el volumen. Después escuchó pasos y le aventaron la puerta, ya que nuestra casa era de madera y no había nadie. Ahí mismo salió corriendo a casa de mi abuela. Más tarde llegó mi prima inconsolable. Mi prima siempre fue muy grosera y mala con él. Dice que le abrieron la puerta y en eso sintió que la alzaron y mientras eso pasaba le jalaban el pelo y le pegaban. Entonces ella gritó y le habló a su mamá, quien solo alcanzó a ver cómo caía de entre el viento. Esa noche pasaron cosas sumamente paranormales en el pueblo. Mucha gente lo vio jugar en las canchas del centro del pueblo, otras lo vieron en la oscuridad llorar pidiendo a su abuela, diciendo sin saber dónde estaba. Cambiaré nombres porque no quiero que sepan quién soy. Esto le pasó a mi tía Dona. Ella siempre le prestaba películas y le daba taco. Se llegaba a una buena hora, pero ese día que falleció, mi tía estaba dormida, y en eso escuchó que le hablaban, mientras tocaban la pared y le dijo a su esposo que fuera a ver quién era. Pero ellos tenían un sueño profundo los dos y, inconscientemente, mi tío le dijo: «Es Chelino». Mi tía le dijo: «¿Qué quieres, Chelino?». «Préstame unas películas». Ella le dijo en forma de regaño que aún no le traía las que le acababa de prestar y no le iba a prestar nada. Solo escuchó cómo hizo un ruido extraño y en su mente recordó que ya no estaba aquí. Le habló a mi tío despertándolo recordando que Chelino ya no vivía y los dos quedaron muy asustados esa noche. Lo siguiente le pasó a mi tía Evelyn. Ella ya era mujer grande, pero siempre le daba de comer si él iba a buscarla. Ella o su hija, que también ya era una mujer adulta. Vivían en casitas muy juntas, y en eso mi tía Evelyn escuchó que tocaban todo alrededor de su cuartito. Él le habló: «Evelyn, Evelyn, regálame un taco, por favor. Tengo mucha hambre». Pero mi tía era consciente de que Chelino ya no estaba vivo. Le dijo: «Chelino, tú ya no eres de este mundo. Vete a descansar», y escuchó cómo lloraba inconsolable. Le dio un terror muy feo y mientras desde su cuarto la hija de mi tía le gritaba si lo había escuchado y le decía que se pusiera a rezar. A una señora que ya venía de su funeral con sus hijas lo escuchó llorar en una calle y lo vio pasar mientras en ese mismo momento se escuchó un lamento de mujer mientras llamaba a ese niño. En el funeral las cosas no fueron menos espeluznantes.
Cuando toda la gente que estaba ahí, incluido mi tío, mucha gente se retiró de la casa y se fueron a descansar y quedó muy poquita gente a acompañar a la familia y el ataúd. Cabe resaltar que esta casa estaba justo al lado de la laguna. Era una especie de rancho que ellos cuidaban. Cuenta mi tío que empezaron todos los perros a ladrar muy feo, justo viendo a la laguna, y en eso vieron a lo lejos a una mujer que lloraba y llevaba a un niño de la mano. Todos pensaron que era la Llorona, ya que en nuestro pueblo es muy común escucharla casi de diario. Lo sorprendente fue eso que llevaba a ese pequeño, pero la mujer se acercaba a donde estaba la gente. Ellos corrieron a un cuarto todos juntos, pero la abuela entró en una especie de crisis y se quedó afuera ella sola. Lloraba y gritaba que era su niño y que quería verlo. La mujer se seguía escuchando y gritaba más. En eso se salió una de las nietas de la señora y la metió jalando. La señora lloraba porque decía que la Llorona se llevaba a su nieto. En eso la supuesta Llorona se escuchaba justo afuera con el niño que lloraba y parecía que el lugar donde estaban todos adentro se caería por un viento horrible que retumbaba. En eso escucharon llorar al niño justo donde estaba la caja donde lo estaban velando. Todos morían de miedo. Nadie quería salir, solo la abuela que decía que era su niño. En eso los llantos se alejaron y salieron a ver a la mujer que aún llevaba a ese niño justo de regreso a la laguna. Suena muy feo o irreal, pero pasó una triste historia de un pequeño que tal vez no se quería ir, o tal vez no se dio cuenta que había muerto. Pero bueno, culto, es mi historia. Espero la entiendan, pueden preguntar o opinar qué pasó. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Me gustaría hacer una recopilación de historias sobre vudú, así que si quieren contar alguna experiencia o historia, los espero en el correo. ¿Qué les pareció también la historia de Chelino? Definitivamente en los pueblos pasan cosas demasiado extrañas. Y bueno, la primera historia, como todas las de brujería, siempre nos deja sorprendidos hasta dónde puede llegar la obsesión de algunas personas. Antes de irnos, no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada que hay nuevo video, dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.